En la práctica realizada en el laboratorio sobre densidades de sólidos utilizamos 3 pequeñas barras de aluminio de distinto tamaño, las cuales fueron medidas y sus datos fueron tabulados para luego hacer un análisis de unas gráficas. Para tomar las medidas tuvimos en cuenta la incertidumbre de la medida de cada instrumento. La incertidumbre de la medida es una cota superior del valor de la corrección residual de la medida, es decir, la sensibilidad de cada instrumento para medir. En la tabla podemos ver la incertidumbre de los diferentes instrumentos con los que medimos masa, altura, diámetro y volumen. Utilizamos instrumentos como la balanza, calibrador y una probeta. Después de medir la masa de cada barra de aluminio con la balanza y también la altura, el diámetro y el radio con el calibrador, procedemos a hallar el volumen de cada una por medio de 2 métodos. El primero es utilizar la fórmula pi por radio al cuadrado por altura con los datos que ya habíamos obtenido con ayuda del calibrador. Y el segundo método es a través del principio de Arquímedes, que consiste en agregar agua a una probeta y medir su volumen. Luego agregamos un sólido y medimos el nuevo volumen obtenido. Entonces, el volumen del agua con el sólido menos el volumen del agua inicial nos dará como resultado el volumen del sólido. Y hacemos este procedimiento con cada barra de aluminio. Tabulamos los datos y estamos listos para el siguiente análisis. Con los datos obtenidos a través del principio de Arquímedes y el calibrador, calculamos la densidad para cada uno de ellos teniendo en cuenta el número de cifras significativas y sabiendo que densidad es masa sobre volumen. Ya que encontramos las densidades medidas por cada uno de los métodos, ahora vamos a encontrar o a determinar qué instrumento, qué método es más preciso y es más exacto. Para encontrar y comparar la precisión de los instrumentos utilizados, podemos apoyarnos de la herramienta Excel para realizar una regresión de los datos obtenidos. Al hacer esta regresión, Excel nos dará estas dos gráficas con su respectivo coeficiente de relación, que es el R cuadrado. Este coeficiente, si se acerca a 1, quiere decir que es más preciso. Acá con estos dos gráficos podemos darnos cuenta que el coeficiente de relación del gráfico sobre el principio de Arquímedes se acerca más a 1 que el coeficiente de relación del gráfico sobre el calibrador. Es decir, que en términos de precisión podemos decir que los datos obtenidos a través del principio de Arquímedes son más precisos que los datos obtenidos a través del calibrador. Para saber qué instrumento es más exacto que el otro, debemos encontrar el porcentaje de error, que se calcula con el valor absoluto del valor real menos el valor promedio sobre el valor real por 100. Entonces, para comenzar, el valor real sería la densidad del aluminio, que es 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, para los datos del calibrador, para comenzar con el calibrador, entonces sumamos las densidades que encontramos y las dividimos en el número de densidades, que es 3, para hallar el valor promedio, que sería 2.534 teniendo en cuenta el número de cifras significativas. Entonces, para calcular el porcentaje de error, tomamos 2.7, que es el valor real de la densidad de aluminio, menos el valor promedio dividido en el valor real por 100, y eso nos daría un porcentaje de error de 6.1%. Siguiendo con el principio de Arquímedes, tendríamos que realizar el mismo procedimiento anterior. Es decir, el valor promedio, calcularlo sumando las densidades y dividiéndolo por el número de densidades. Esto daría como resultado 2.7, teniendo en cuenta el número de cifras significativas. El porcentaje de error para este método es 0%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto significa que como el método del principio de Arquímedes anteriormente fue el más preciso y ahora es el que tiene menor porcentaje de error, es el más exacto de los dos.